Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches. Estimado Paco, gusto en saludarte. Buenas noches. Pues, Adelante, por favor. Efectivamente, a lo largo de la semana hemos venido analizando el paquete 2020 que presentó la Secretaría de Hacienda, y en este sentido me gustaría hacer el análisis bajo dos vertientes. Sobre todo el análisis que jugará la iniciativa privada en el panorama económico del próximo año. Y en este sentido, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda estableció un marco macroeconómico en el que asume que la economía crecerá por ahí del 2% el próximo año. Bajo este escenario, nosotros estimamos que la inversión privada debería de crecer 4% al menos. Esto es, sí, solo si el entorno internacional no afecta al sector exportador de México o no hay una contracción en el consumo privado del país. Si estas variables se mantienen estables, el sector privado, la inversión del sector privado debería de crecer 4%, como mínimo. Digamos, pero ese es el marco macroeconómico. A nivel de detalle, el proyecto de presupuesto de egresos deja ver un rol importante para el sector privado. Revisando las partidas de inversión pública, se pueden observar al menos dos elementos en este sentido. Por una parte, no hay duda de la rectoría del Estado en materia energética. Y aquí los ejemplos son claros, ¿no? La inversión financiera de la Secretaría de Energía crecerá el próximo año 85%, la de Pemex 22%, el gasto corriente de CFE 36%. Es decir, el Estado pinta su raya en la rectoría del sector, en materia del sector energético, no hace a un lado al sector privado, pero sí establece sus límites. Sin embargo, la ventana de oportunidad para el sector privado se observa en inversión de infraestructura de comunicaciones y transportes. Y aquí te doy otros ejemplos. Por ejemplo, la inversión de recursos fiscales para carreteras disminuirá el próximo año, de acuerdo al presupuesto, 34%. Es decir, se establece una inversión mínima y suficiente para el mantenimiento de infraestructura. También los mismos documentos establecen que los concesionarios de vías troncales y alimentadoras de carreteras han comprometido ya 10,000 millones de pesos una vez que se modifique el título de la concesión que poseen. Asimismo, el documento establece promoción al mecanismo de asociación público-privada para mantenimiento y nueva infraestructura carretera y de otro tipo. Otro de los grandes ejemplos es el Tren Maya, en el que se dice que el 90% del proyecto será participación del sector privado. Entonces, digamos que ese es el rol que jugará el sector privado. Si bien el Estado se encuentra en la recuperación del sector energético, permite ver que dejará al sector privado mayor injerencia y participación en materia de infraestructura de transporte y comunicaciones. Esto es importante, ya que, si bien el presidente no ha dicho cuándo, sí ha dicho que en breve publicarán un Plan Nacional de Infraestructura, plan en el que veremos sin duda alguna proyectos de la mano con el sector privado y, como te digo, principalmente de la parte de comunicaciones y transportes. Así, ese es el sentido que jugará el rol la inversión del sector privado en el próximo año y sin duda alguna a partir de este año y de lo que resta del sexenio. Importante sin duda y del cual deberemos estar muy, muy pendientes. Ricardo Trejo, te agradezco como siempre. El placer es mío, estimado Paco. Buenas noches.